Hola, 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 ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Pues vamos a continuar con la clase de las pruebas no paramétricas. Como es costumbre, iniciábamos la clase con una frase referente a la temática. Pero como estamos en la misma clase de las pruebas no paramétricas, lo único que hago es dividirla en varias secciones para que la clase no sea muy extensa. Pero es una misma clase, por eso en las dos clases pasadas ni en esta clase inicio con una frase típica, sino que voy directo a la prueba no paramétrica, obviamente después de dar una pequeña introducción. En esta ocasión vamos a explicar en qué consiste la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Veamos. ¿Qué es esta prueba? Definición de la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis. Muy bien, la prueba de Kruskal-Wallis es una prueba no paramétrica que se utiliza para comparar más de dos grupos independientes cuando los datos no cumplen con los supuestos de normalidad o los niveles de medición son ordinales. Recordemos que para que sea considerada una prueba no paramétrica, primero, no debe ser estrictamente con datos estipulados en una normalidad. Dos, debes tener una muestra menor a 30. 3. Puedes trabajar tanto con variables cuantitativas como con variables cualitativas, entre otras. Entonces, recuerda que esta clase y la definición de las pruebas no paramétricas ya la explicamos en clases pasadas. Échale un vistazo por aquí arriba, te voy a dejar el link, enlace o la liga para que lo cheques. Muy bien. A ver, vamos a hacer algunas aclaraciones. La prueba de no paramétrica de Kruskal-Wallis es una alternativa a la prueba paramétrica ANOVA de un factor, también conocida como One Way ANOVA. ¿Listo? Muy bien, aquí como es costumbre te sale la referencia de donde estoy tomando las conceptualizaciones de la prueba Kruskal-Wallis. Perfecto. Ahora, ¿qué mide la prueba Kruskal-Wallis? Primero, determina si hay diferencias significativas en las medianas de tres o más grupos independientes. Supongamos que tú quieres realizar una investigación en donde quieres comparar si el instrumento 1, el instrumento 2 o el instrumento 3 son oportunos en diferentes grupos. Entonces, tú vas a emplear tu instrumento de medición con el cual recolectas la información y vas a comparar si hay diferencias significativas entre el grupo 1, el grupo 2, entre el grupo 1, el grupo 3 o entre el grupo 2 y el grupo 3. Con esa intención se aplica la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis. Posiblemente estarás diciendo, profesor, no sé, aún no estoy entendiendo. No te preocupes, tú tranquilo, ya te lo voy a explicar fácil o facilísimo. Recuerda que la parte conceptual comúnmente es la que más nos suele como que no gustar tanto, porque los seres humanos normalmente somos seres de prácticas, seres que vamos a la acción, pero la conceptualización es fundamental. Entonces vamos a centrarnos en la conceptualización y después nos vamos al apartado práctico porque lo vas a requerir. ¿Cuáles son los supuestos de la prueba de Kruskal-Wallis? Primero, las observaciones deben ser independientes entre sí, es decir, que no deberías mezclar un grupo y el otro, deben de ser totalmente aislados uno del otro. Dos, las variables deben ser al menos de nivel ordinal, es decir, que si vas a trabajar con variables cualitativas, estas deben estar categorizadas en las variables cualitativas ordinales. Recordemos que las variables cualitativas ordinales son aquellas que expresan cualidades, pero que tienen un orden jerárquico. Tercero, se deben comparar tres o más grupos independientes. ¿A qué hace alusión este supuesto? Que la prueba debe ser aplicada cuando se tiene tres grupos en adelante. Si tengo dos grupos o un grupo, es mejor que consideres otras pruebas no paramétricas como lo es T-de-Wilkinson, entre otras. 4. No se requiere normalidad ni igualdad de varianza. Esta es una característica o un supuesto que está en todas las pruebas no paramétricas. Bueno, no seamos tan exigentes, en casi todas las pruebas no paramétricas, porque puede que haya una prueba o exista una prueba no paramétrica en la cual se considere la normalidad o se considere la igualdad de las varianzas, pero no es el caso de la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis. Nuevamente te aparece la referencia de donde tomé la conceptualización o la definición por si quieres echarle un vistazo. Perfecto. Kruskal-Wallis. ¿Cuál es la fórmula o cómo empleo yo esta prueba no paramétrica en mi investigación? Perfecto. Es la siguiente. Tenemos esta expresión que aparentemente es un poco exagerada, un poco compleja, un poco que tú dices, wow, ¿qué es esta barbaridad que yo estoy viendo? Pero nada, realmente es algo muy sencillo. Lo único es que es algo extenuante, pero el ser extenuante no significa que sea difícil o que sea complicado. Simplemente es extenso. Acá podemos observar cada una de los componentes
de la fórmula. Por ejemplo, N mayúscula hace referencia a la población o a la totalidad de los datos que tú tienes. Si tú analizaste 12 grupos, si analizaste 15 grupos o si analizaste 15 individuos y estos 15 individuos están divididos en 3 grupos, es decir, cada grupo tiene 5 individuos o cada grupo tiene 4 individuos, la totalidad de tu población, es decir, la sumatoria de cada uno de los individuos por grupo, ese es N. R sub J es la suma de los rangos del grupo y N sub J son los números de observaciones del grupo. Es decir, cuántas observaciones o cuántos resultados obtienes tú de la aplicación de tu instrumento en cada grupo. Ay, seguro te estarás diciendo, profesor, no le estoy entendiendo nada. No te alteres, tómate un té, tómate el cafecito, un poquito de agua, una cheve, un vinito. Ya lo vamos a explicar, ya lo vamos a explicar. Yo comprendo, porque también soy estudiante, recordemos que estoy estudiando mi doctorado en Ingeniería y Tecnología Aplicada, que cuando nos adentramos a un concepto nuevo, a un tema nuevo, nuestra mente se altera. ¿Por qué? Porque es desconocido para nosotros. Pero eso no significa que no podamos resolverlo. Así que vamos pasito a pasito, suave, suavecito. Muy bien, pasos para aplicar la prueba de Kruskal-Wallis. Y esto es algo que yo les quiero aclarar y que siempre se los dejo claro a los estudiantes o a las personas que vienen conmigo en asesorías particulares. Siempre que tú estés iniciando un proceso nuevo, trata de realizarlo por pasos escritos. ¿Por qué? Porque te va a facilitar la existencia y la resolución de la misma. Entonces, primer paso, unir y ordenar todos los datos que tenemos. Segundo paso, asignar rangos. ¿Qué asignar rango? Este paso ya lo hemos visto en pruebas paramétricas anteriores, así que ya no es algo tan desconocido para ti. Tercer paso, reorganizar y sumar los rangos según cada grupo. Esto sí es un apartado nuevo que es específicamente de Kruskal-Wallis. Quiero hacer una anotación. Si no sabes de lo que te estoy hablando de eso de asignación de rango es porque segurito no has visto la clase pasada. Recuerda que este curso de análisis estadístico para la investigación cuantitativa requiere de una secuencia. Yo soy educador matemático, soy maestro en matemáticas, tengo experiencia como docente. Yo los cursos no te lo hago a la Hakuna Matata. No, yo hago los cursos bien organizados porque el proceso cognitivo que presentan las personas o que presentamos los seres humanos requiere de una secuencia, requiere de una estructura para poder absorber la mejor cantidad de información que se nos está facilitando. Por esto, yo te sugiero que el curso lo veas completo, desde la primera clase hasta las clases que a ti te interesen. Y quiero aclarar, sí, porque hay personas que no les interesa el curso entero, sino que les interesa específicamente una prueba. Por ejemplo, le puede interesar únicamente la prueba de Kruskal-Wallis porque es la prueba que su asesor le sugiere que aplique en su investigación. Entonces, no va a perder tiempo, entre comillas, viendo otras pruebas donde ya le están dando una solución. En ese caso, yo te sugiero que tengas conceptualizaciones o bases conceptuales sólidas. Por ejemplo, ya a estas alturas tienes que saber cómo asignar rangos, cómo efectuar rangos, qué hacer con los rangos. Ya debes tener claro las conceptualizaciones de variables, las conceptualizaciones de variables cualitativas, cuantitativas, fórmulas matemáticas, expresiones matemáticas, cómo calcular la media, cómo calcular la mediana, la varianza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces continuemos. Paso 4. Aplicar la fórmula de Kruskal-Wallis, es decir, la fórmula que acabamos de ver en la presentación anterior. Paso 5. Comparar con el valor crítico. Y esto es importante, como lo he mencionado en varias clases anteriores. Cada prueba paramétrica y cada prueba no paramétrica tiene una tabla. Tiene una tabla y para hacer la comparación del valor crítico con el resultado que tú obtienes de la implementación de la prueba o de la fórmula de la prueba, debe estar especificado, es decir, a eso es lo que se le conoce como alfa o el valor crítico. Normalmente en las ciencias sociales y educativas se utiliza un alfa de 0.05. En el apartado de la salud se utiliza un alfa de 0.001. Reitero, si no sabes de lo que te estoy hablando es porque no tienes los conceptos básicos para aplicar pruebas no paramétricas. Por lo tanto, yo te sugiero que veas el curso completo o busques asesoría personalizada. Listo. Para comparar el valor crítico debemos de tener en cuenta los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Los grados de libertad es la sustracción o la diferencia entre el total de grupos menos una unidad. Ya lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Muy bien, entonces, para poder asignar un nivel de significancia se tiene que conocer primero el valor crítico en el que tú estás trabajando. Si estás trabajando en el campo de la educación, si estás trabajando en el campo de la salud, si estás trabajando en el campo de la ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos campos o cada una de estas disciplinas, cada una de estas ciencias tiene un valor crítico diferente. Entonces debes consultarlo o debes estipularlo en tu investigación y justificar el por qué utilizas ese valor crítico. Muy bien, esta es la tabla de chi cuadrado que utilizamos para encontrar el nivel de significancia una vez hayamos aplicado la fórmula de Kruskal-Wallis. Entonces, te explico cómo funciona la tabla.
Vamos a cambiar aquí a pluma. Muy bien. Los grados de libertad. Tienes que tener los grados de libertad, es decir, tienes que aplicar esta fórmula que te acabo de presentar y tienes que conocer tu alfa. Supongamos que tú estás trabajando con un alfa de 0.05. Entonces yo ubico alfa. Mi alfa es igual a 0.05. Listo, que es el alfa que normalmente se utiliza en el campo de ciencias sociales y campos de la educación. Reitero. Listo, entonces me ubico en mi tabla. Aquí está alfa 0.05. Ahora, una vez ya yo calcule los grados de libertad, supongamos que me da el grado de libertad es igual a, no sé, supongamos que me da 8. Entonces yo voy a hacer una relación entre el grado de libertad y alfa. Me ubico en la columna 1 donde está el grado de libertad y ubico el resultado que yo obtuve, que sería 8. Entonces ubico 8, está acá. Muy bien. Y ubico alfa 0,05. Entonces alfa está aquí. Voy a hacer una intersección, es decir, donde se unen mis valores vertical con mis valores horizontal. Entonces, ¿cuánto da el nivel de significancia? El nivel de significancia es igual a 15.507. Ese nivel de significancia, ¿para qué nos va a servir? Ese nivel de significancia nos va a servir para hacer la comparación entre el nivel de significancia y el resultado que yo obtuve aplicando la fórmula de Kruskal-Wallis. El resultado que yo obtuve aplicando la fórmula de Kruskal-Wallis, yo lo voy a representar como H. Y el valor crítico o el nivel de confianza yo lo voy a representar con la letra que tú quieras. Vamos a representarlo con alfa para no enredarnos. Bueno, que alfa viene siendo el valor crítico, pero solo es darle una salvedad. Entonces, si H es mayor que alfa, entonces voy a tomar una decisión. Si alfa es mayor que H, entonces voy a tomar una decisión. Es decir, si es mayor o menor, rechazo o acepto la hipótesis. Esta es la decisión que debo tomar, pero eso lo vamos a ver en la siguiente presentación. Por ahora quiero que te quede claro que para hacer la comparación con el valor crítico requieres tener los grados de libertad y requieres conocer el valor de alfa. Luego que tengas esos datos, y por supuesto también tienes, por eso el paso 4 es aplicar la fórmula, también tienes que saber el valor de H. Es decir, el resultado que tú tuviste al aplicar la fórmula Kruskal-Wallis. Cuando ya tengas esos tres componentes, tú te vas a tu tabla y haces la comparación. Encuentras el valor del nivel de significancia y comparas el nivel de significancia con H. ¿Fácil o facilísimo? Posiblemente es mucha información que te está llegando así de la nada y tú dirás, no, esto es súper complicado, esto es súper difícil, no puedo con esto. Pero no. De verdad que es súper sencillo, súper fácil, súper facilísimo y mucho más si tienes un software que te ayude a hacer estos procesos matemáticos o estos procesos estadísticos. Muy bien, como ya es costumbre, te está apareciendo al final de la presentación, en la parte posterior, en la parte baja, la referencia de donde tomé toda esta información, porque no es algo que yo me invento, no es algo que yo lo saco de la manga, todo esto tiene sustento científico. Perfecto, entonces, ¿cómo se decide si se acepta o se rechaza la hipótesis nula o la hipótesis que tú tomaste para contrastar tu investigación? Primero, en la prueba de Kruskal-Wallis, el estadístico que calculamos se llama H. Ya te lo expliqué en la presentación anterior. Este valor sigue aproximadamente una distribución chi cuadrado. Es la tabla que revisamos en la presentación anterior. Cuando se cumple la hipótesis pasa lo siguiente. Muy bien. Criterio formal para la decisión de la toma de hipótesis. Si la rechazamos o la aceptamos. Muy bien. Primer criterio. Calculas el valor de H con la fórmula de Kruskal-Wallis. Segundo criterio. Buscas el valor crítico de la distribución chi cuadrado en la tabla según el nivel de significancia, alfa y los grados de libertad. Todo esto ya te lo expliqué previamente. Tercero, comparas H con ese valor. Esto es lo que quiero que tengas presente. Esta parte es lo que me interesa. ¿Cómo sabes tú si debes rechazar o aceptar una hipótesis? Si H, es decir, si el resultado que yo tuve aplicando la fórmula de Kruskal-Wallis es mayor o igual, míralo aquí donde está el símbolo, mayor o igual que chi cuadrado, es decir, el resultado que tú encontraste en la tabla, entonces rechazas la hipótesis. Reitero, si H es mayor o igual que chi cuadrado, entonces rechazas la hipótesis nula. Si H es menor que chi cuadrado, entonces aceptas la hipótesis nula. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si se presenta un resultado significativo? Es decir, que hay diferencias entre los grupos que tú observaste. Si esto se presenta, entonces, es decir, si H fuera mayor al valor crítico, se realiza un análisis post-hoc con comparaciones por pares, usando pruebas como Dunn o ajustes tipo Over-40 para ver qué grupos difieren entre sí. Es decir, si tú en tus conclusiones, en tu hipótesis, llegas a plantear que sí hay diferencias significativas y aplicando la fórmula o la prueba paramétrica Kruskal-Wallis resulta que si hay diferencias significativas, entonces debes realizar un análisis en donde muestres o evidencies cuál es esa significación que difiere a los grupos. Y aquí es donde quiero hacer salvedad
porque te puedes confundir, porque acá estoy mencionando si h fuera mayor que el valor crítico, y acá yo te estoy diciendo si h es mayor que chi cuadrado, entonces rechazas la hipótesis. Tú te puedes estar preguntando, profe, pero si yo rechazo la hipótesis, ¿por qué tengo que ver si hay diferenciación significativa entre los grupos? Y aquí es donde juega un papel importante la hipótesis. Recuerda que tu hipótesis nula puede ser una afirmación o puede ser una negación. Puede ser ambos. Por ejemplo, si mi hipótesis nula es que hay diferencias significativas entre los grupos y resulta que h es mayor que chi cuadrado, yo tengo que rechazar la hipótesis. Eso me indica que no hay diferencias significativas. Observa la lógica. Céntrate en tu hipótesis, ubica tu hipótesis y después ubicas la comparación. Mi hipótesis inicial es que sí hay diferencias significativas, pero el estadístico o la prueba Kruskal-Wallis me está indicando que no hay diferencias significativas. Por consiguiente, me toca rechazar la hipótesis. Y como ya rechazo la hipótesis, estoy mostrando o estoy indicando que no hay diferencias, que eso estaba mal. ¿Ok? Entonces no es necesario que tú hagas este proceso, pero si tu hipótesis es la siguiente, no hay diferencias significativas entre los grupos y resulta que aplicando la prueba de Kruskal-Wallis me toca rechazar la hipótesis. Es decir, que me está indicando que sí hay diferencias significativas. Y como me está indicando que sí hay diferencias significativas, tengo que buscar, encontrar, demostrar, mostrar cuál es esa diferencia significativa que hay entre grupos. Si la diferencia significativa está entre el grupo 1 y el grupo 2, si la diferencia significativa está entre el grupo 2 y el grupo 3, o la diferencia significativa está entre el grupo 1 o entre el grupo 2 y el grupo 3, o si en efecto está en todos los grupos. ¿Listo? Entonces, son conceptos, son interpretaciones, son inferencias que tú tienes que tener muy precisa, porque aquí te lo están dando en forma general, pero esto no te está indicando lo que es tu hipótesis. Tú tienes que centrar tu investigación en tu hipótesis, en el supuesto que tú planteas, en lo que tú afirmas, para poder demostrarlo. Y bueno, vamos ahora con una ejemplificación. Por supuesto, como te he expresado en clases pasadas, todo ejemplo, toda investigación debe tener un contexto de estudio. Veamos el contexto de este ejemplo. Una investigadora en fisioterapia quiere evaluar si 3 técnicas diferentes de rehabilitación influyen de manera distinta en el nivel de dolor, medido en una escala de 1 a 10. Después de 2 semanas de tratamiento, se tienen los siguientes datos. Nos muestran los datos. Resultados obtenidos del grupo A, tenemos estos 4. Resultados obtenidos de la técnica B, tenemos estos 4. Y resultados obtenidos de la técnica C, tenemos estos 4. Listo. Observa que para el grupo A o para la técnica A se observaron 4. Para la técnica B se observaron 4 y para la técnica C se observaron 4. ¿Qué es lo que se sugiere? Que si tú tienes 3 grupos o más grupos, tengas la misma cantidad de observaciones, es decir, tengas la misma cantidad de resultados. Porque esto te va a facilitar los datos futuros y no tienes que hacer otro proceso. ¿Listo? Entonces, estos son los resultados obtenidos. Ahora, ¿cuáles son las hipótesis? Para tú poder contrastar una hipótesis, requieres conocer las hipótesis. Por lo menos la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula de esta investigación fue: las poblaciones tienen la misma distribución de medianas. La hipótesis alternativa es: al menos una población tiene una mediana diferente. ¿Qué se está solicitando? Se solicita contrastar la hipótesis, es decir, si aceptamos o rechazamos la hipótesis que plantea la investigación. ¿Cuál es la hipótesis? Esta que te estoy marcando. Las poblaciones tienen la misma distribución. Entonces, si h llega a ser mayor que el nivel de significancia, no sé, vamos a representarlo con una letra, cualquier letra. Eso quiere decir que vamos a rechazar la hipótesis. Listo. Si h llega a ser menor que el nivel de significancia, entonces nos toca aceptar la hipótesis. Reitero, no estamos diciendo si la hipótesis es correcta o incorrecta. Estamos aceptando o rechazando la hipótesis con fundamentos estadísticos. Reitero, repito para que te quede claro. El aceptar o rechazar una hipótesis no se está indicando que la hipótesis es correcta o la hipótesis es falsa. Solo se está indicando que tengo pruebas estadísticas para aceptar la hipótesis o que tengo pruebas estadísticas para rechazar la hipótesis. Son cosas diferentes. Y ahora sí, jóvenes, nos vamos al pintarrón a resolverlo de forma manual. Y posteriormente lo vamos a resolver en el software Excel. Y quiero hacer una salvedad. Si tú tienes la solvencia económica para pagar un software especializado que te haga estos procesos, hazlo, porque te va a facilitar la vida. Si eres como yo, un mortal más que no tiene esa capacidad, esa solvencia económica hasta el momento, como para pagar un software, pues te toca chambearlo un poquito más. Te toca ser un poquito más creativo y utilizar las herramientas que tienes a tu alcance que sean de forma gratuita. Así que vamos a lo hecho. Ok, lo primero que vamos a realizar es una tabla con varias columnas. En la primera columna voy a colocar los valores que yo tengo. Ok, ¿cómo hago esto? Nos vamos a ubicar en la tabla inicial, la tabla donde están las 3 técnicas, técnica A, técnica B, técnica C. Cada técnica tiene 4 datos, 4 resultados. Tú vas a agrupar todos los resultados, no importa si los números se repiten, tú los vas a tomar. Tienes en total 12 datos, es decir que aquí tengo que tener 12 datos. Y esos datos los vas a organizar de menor a mayor.
1, 2, 3, 3, 4 y así hasta terminar el dato mayor. Observa que en tu tabla el dato mayor es 7 y el dato menor es 1. Entonces ya los organicé. Eso es lo único que hago. Ahora, el rango. Recuerda que en clases pasadas definíamos o colocábamos el rango iniciando desde 1. Y cada vez que avanzábamos más en las filas le íbamos sumando 1. Así de fácil o facilísimo. También tienes que tener relación que a cada valor le corresponde un rango. Por ejemplo, al 1 le corresponde el rango 1, al 2 le corresponde el rango 2, al 3 le corresponde el rango 3, al 3 le corresponde el rango 4, al 4 le corresponde el rango 5, al 4 le corresponde el rango 6, al 5 el rango 7 y así con cada uno de los valores. ¿Listo? ¿Por qué tienes que hacer esta relación? Porque hay datos repetidos. El 3 se repite 2 veces, el 4 se repite 2 veces, el 5 se repite 2 veces, el 6 se repite 3 veces. Cuando se presentan datos repetidos, debemos realizar un promedio de rango. Ok, como el 1 no se repite, entonces sigue teniendo su rango inicial. El 2 no se repite, sigue teniendo su rango inicial. ¿Qué sucede con el 3? Debemos calcular el promedio. ¿Cómo calculamos el promedio? El valor 3, el primer rango que le corresponde es 3. Entonces voy a colocar 3 más el segundo 3, el rango que le corresponde es 4. Listo. ¿Sobre quién? Sobre las veces que se repite el 3. ¿Cuántas veces se repite? Se repite 2 veces. Entonces calculo promedio. 3 más 4 es igual a 7. 7 entre 2 es igual a 3.5. ¿Qué voy a hacer con ese 3.5? Lo voy a ubicar en el rango promedio que le corresponde al primer 3 y al segundo 3. Es decir, voy a colocar 3.5, 3.5. Ahora voy a calcular el promedio de 4, porque se repite 2 veces. Al primer 4 le corresponde 5, más al segundo 4 que le corresponde, ¿cuánto? 6. ¿Sobre quién? Sobre 2 que se repite 2 veces. Muy bien, esto sería 11 entre ¿cuánto? Entre 2. Y eso me da en total 5.5. A cada 4 le va a corresponder un rango promedio de 5.5. Ahora, el 5 se repite 2 veces. Voy a hacer exactamente el mismo proceso. El primer 5 le corresponde un rango de 7, más el segundo 5 que le corresponde un rango de 8. ¿Sobre quién? Sobre 2 porque se repite 2 veces. Y hago la sumatoria. 6, 7 más 8 es igual a 15. ¿Sobre quién? Sobre 2. Y esto es igual a ¿cuánto? A 7.5. Ok, 7.5, entonces el 5 le corresponde 7.5 de rango promedio y 7.5 de rango promedio. Ahora, el 6. El 6 se repite 3 veces. Entonces voy a seleccionar el rango correspondiente al primer 6 es 9. 9 más al segundo 6 le corresponde un rango de 10, más al tercer 6 le corresponde un rango de 11. ¿Entre cuánto? Entre 3, porque 6 se repite 3 veces. Y ahora hago la sumatoria. Eso me da 30 sobre 3, que a su vez es igual a 10. Muy bien, entonces ese 10 le va a corresponder al rango promedio a cada uno de los 6 que aparece en el rango inicial. Y listo, 7 no se repite. Por consiguiente, 7 conserva su rango inicial, que sería 12. Muy bien, hasta ahí todo bien, hasta ahí todo chévere. Continuamos. Ahora, en la cuarta columna, ¿qué voy a ubicar? En la cuarta columna voy a ubicar la técnica que empleé. Es decir, vamos a retomar a la tabla número 1 y voy a identificar. Del promedio 1, el resultado este le pertenece a la técnica A. 2 le pertenece a la técnica A. 3.5, que es el número 3, le corresponde a la técnica A. Pero la técnica A también le corresponde ¿qué valor? A la técnica A también le corresponde el valor de 4. Es decir, que uno de los 4 le pertenece a A. Listo. Ahora vamos con B. Nos vamos a la tabla inicial. Continuamos en la tabla inicial más bien. A B le pertenece un 6. Vamos a ubicarlo aquí. Vamos a colocarlo B. También le pertenece un 5. Entonces vamos a ubicarlo donde está un 5. También le pertenece un 7. Es el último valor que yo tengo. Y también le pertenece otro 6. Entonces vamos a ubicarlo aquí. Listo. Todos los demás valores que nos hacen falta hacen referencia a C. A C le pertenece un 6. A C le pertenece un 5. A C le pertenece un 4. Y a C le pertenece un 3. Entonces ya lo ubiqué, las técnicas con sus respectivos rangos promedio. ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer son los datos, la técnica de los datos. Es decir, voy a reorganizarlo. Pero esta columna la puedes omitir y te centras únicamente en esta columna. ¿Por qué? Porque ya está relacionado. Mira qué le corresponde a una relación. Cada promedio, cada rango promedio le corresponde a una técnica. Entonces yo lo quería hacer paso a paso. Muy bien, entonces verifica que a cada rango promedio le pertenece una técnica de las que yo tenía inicialmente. Eso era lo que iba a ir en esta columna. Entonces, para evitar y no hacer esta columna de más, lo podemos relacionar con el promedio anterior. Y la técnica, la sumatoria de los rangos, ¿en qué consiste? La sumatoria de los rangos consiste en sumar todos los rangos promedio de la técnica A
todos los rangos promedio de la técnica B y todos los rangos promedio de la técnica C. Es decir, vas a tomar cada A que yo tengo, su rango promedio, y lo vas a sumar. ¿Cuánto me da en total? Para la sumatoria total de los rangos promedio del grupo A es igual a 12. Para la sumatoria total de los rangos promedio del grupo P es igual a 39.5. Para los rangos total de la técnica C, del promedio de los rangos es igual a 26.5. Listo. Hasta ahí ya terminé con la tabla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula de Kruskal-Wallis. Vamos a borrar aquí abajo para continuar. Ok, la fórmula te va a aparecer en pantalla. Ok, ¿qué vamos a hacerlo? Vamos a identificar nuestros datos. Recuerda que tenemos que identificar nuestros datos. ¿Quién es N? N mayúscula es el total de resultados que yo tengo. En este caso, ¿cuántas observaciones hicieron? Se hicieron 12. Yo tengo 12 datos. Si yo cuento todos los datos de la columna de valor, me va a dar 12. Muy bien. Ahora, R sub J es la sumatoria total de cada uno de los grupos. Entonces yo voy a cambiar ese R sub J por R sub A. ¿Cuánto me da la sumatoria? Me da igual a 12. ¿Listo? Voy a colocar R sub B. ¿Cuánto me da la sumatoria? 39.5. Y R sub C me da 26.5. Ahora, N sub J es la cantidad de observación por grupo que se hizo. Mira que tengo 4 observaciones en A, 4 observaciones en C y 4 observaciones en B. Es decir, que la observación fue de 4. Entonces, N sub J es igual a 4. ¿Qué hago ahora? Ahora lo único que voy a hacer es reemplazar en la fórmula que tengo. Y voy a reescribir. Entonces, la fórmula me indica que es 12, que es un número fijo, ¿sobre quién? Sobre n mayúscula, abro paréntesis, n mayúscula más 1. ¿Pero quién es n mayúscula? N mayúscula es 12. Entonces voy a escribir 12, abro paréntesis, 12 más 1, cierro paréntesis. ¿Qué multiplica quién? Que multiplica a la sumatoria de los rangos promedio de cada uno de los grupos elevado al cuadrado sobre ¿quién? Sobre n sub j. Entonces, voy a tomar r sub a, que equivale a ¿cuánto? Equivale a 12. Eso elevado al cuadrado sobre ¿quién? Sobre n sub j, pero n sub j es 4. Más, ahora tomo r sub b al cuadrado, pero r sub b es ¿cuánto? R sub b es 39.5 al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre n sub j, que es igual a 4. Más r sub c, que sería 26.5, no se te olvide colocarlo al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre 4. Recuerda que es el número completo al cuadrado. Vamos a agruparlo en paréntesis para que no cause confusión. Listo. Entonces, menos 3, que es un número fijo, que multiplica a 12 más 1. ¿Por qué 12? Porque me está indicando que es n, pero n ¿quién es? N es la población. ¿Listo? Ahora lo único que hago es efectuar. Recuerda que por jerarquía de operaciones, primero resuelves lo que está en paréntesis. Es decir, primero voy a resolver esta expresión. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hasta ahí todo chido? ¿No hay inconvenientes? Muy bien, vamos a resolver lo que está en paréntesis. ¿Y esto cuánto me da? Esto me daría 12 sobre 13. ¿Perfecto? ¿Que multiplica quién? Que multiplica a la sumatoria del total de todo eso que está ahí. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da efectuar los cuadrados sobre 4 y sumar cada una de las fracciones? Los voy a hacer directo porque no quiero hacer muy largo el video. Eso me da, en total, la primera fracción me va a dar 36, más la segunda fracción me va a dar 390.06 y la tercera fracción me va a dar 175.56. Cierro paréntesis, menos el producto. Lo que está en paréntesis me va a dar 13. Multiplicado por 3 es igual a 39. Listo. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo chévere. Vamos a borrar de este lado para continuar con las operaciones. Perfecto. Entonces tengo h es igual a ¿quién? H es igual, voy a hacer toda la sumatoria, lo que tengo en paréntesis, todo lo demás lo escribo igual, que sería 12. Aquí me faltó, sería 13, pero olvidé el 12. Vamos a escribirlo. Que no se te olvide. 12 lo bajo igual y 12 más 1 me da 13. Recuerda que es un producto. Entonces, 12 sobre ¿quién? Sobre 12 por 13 es igual a 156. Más, ¿cuánto me da la sumatoria de lo que está en paréntesis? Me da 601.62 menos 39. Y ahora sí, efectúo el resto de las operaciones. Ya no tengo ninguna multiplicación, sino suma y resta, así que lo puedo hacer directo. Y eso me da en total 7.28. Ahora, ¿qué toca por hacer? Ahora vamos a comparar. Vamos a borrar este lado. Vamos a comparar. H es 7.28. Pero yo necesito calcular quién es el grado de libertad. El grado de libertad lo calculo como K menos 1. K es la cantidad de grupos o técnicas que yo tengo. ¿Cuántas técnicas tengo? Tengo 3. Menos 1, que es un número fijo, me da 2. Ahora me voy a la tabla de chi cuadrado y ubico grados de libertad y alfa. Alfa, vamos a tomar lo que es igual a 0.05. Creo que no lo decía el ejercicio, entonces como no lo dice el ejercicio, lo establece el investigador. En este caso vamos a tomar un alfa de 0.05. ¿Cómo estableces este alfa? Tú lo estableces centrándote
en el campo de estudio en el que tú te muevas. En el caso, yo me muevo en el campo social y educativo, entonces casi siempre trabajo con alfa igual a 0.05, pero esto puede cambiar según el campo donde tú trabajes. Ahora ubicamos en la tabla y vemos que en total el valor crítico o el nivel de significancia es igual a 5.99. Perfecto, ahora comparamos H y comparamos el valor crítico. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? Como H es mayor que el valor crítico, entonces rechazamos la hipótesis. Es decir, que sí hay diferencias significativas. Muy bien, según la hipótesis que presentamos al inicio, ¿la hipótesis cuál era? La hipótesis es, las poblaciones tienen la misma distribución de media, es decir, que no hay diferencia significativa. Pero con el proceso estadístico se está mostrando lo contrario, es decir, que tenemos que rechazar la hipótesis nula y eso indica que sí hay diferencias significativas. Ahora vamos a resolverlo en el software Excel. Ok. Vamos a realizar el ejercicio en el software Excel. Yo aquí ya he preparado con antelación. He colocado los datos que tenemos y he realizado una tabla con ciertas columnas. La primera columna están los valores ordenados. Entonces observa aquí que tengo la técnica A, técnica B, técnica C. La técnica A tiene los valores 1, 2, 3 y 4. Esos mismos valores los voy a ordenar aquí en la primera columna de valor. La técnica B tiene los valores 5, 6, 6 y 7. Agrupo todos los valores de cada una de las técnicas y los organizo. Por eso se repite, el 3 se repite dos veces, porque el 3 está en la técnica A y también está en la técnica C. El 4 se repite dos veces porque el 4 está en la técnica C y está en la técnica A. El 5 se repite dos veces por la misma razón, está en la técnica B y también está en la técnica C. El número 6 se repite tres veces porque se encuentra en la técnica B y se encuentra en la técnica C. Listo, lo único que hice fue agrupar todos los datos y organizarlos de menor a mayor. Ahora, el rango. Recuerda que tú el rango lo colocabas como 1 y a medida que ibas avanzando, tú le ibas sumando 1 a esa expresión. Entonces voy a colocar igual, voy a colocar la columna anterior más 1. Le voy a dar enter y voy a arrastrar. Mira que nos dan la misma cantidad de datos que tenemos. Tenemos 12 datos. 4 datos para la técnica A, 4 datos para la técnica B y 4 datos para la técnica C. Eso es igual a 4 más 4 más 4, 12. Es la cantidad máxima del rango al que debo llegar, 12 datos. Pero observa que el 3 se repite dos veces. Como el 3 se repite dos veces, significa que yo debo calcular rango promedio. Lo mismo acontece con el 4 y lo mismo acontece con el 5 y lo mismo acontece con el 6. Entonces el rango promedio para el valor 1 sigue siendo igual porque no se repite. Para el dato 2 sigue siendo igual porque no se repite. ¿Qué voy a hacer para el rango del número 3? Voy a hacer el promedio. Voy a colocar la tecla igual y voy a sumar el rango que le corresponde al número 3, que en este caso sería 3 más el siguiente rango, cierro paréntesis, entre la cantidad de veces que se repite. ¿Cuántas veces se repite? Se repite 2. Y me da 3.5. Ese 3.5 lo voy a escribir en la expresión, tanto para el primer 3 como para el segundo 3. Listo, voy a calcular el rango promedio de 4. Hago lo mismo, tecla igual, abro paréntesis. Al primer 4 le corresponde un rango igual a 5 y al segundo 4 le corresponde un rango igual a 6. Cierro paréntesis entre las veces que se repite, que en este caso es 2. Da 5.5. Entonces voy a escribir 5.5 o 5,5 dependiendo cómo tome tu software al número decimal. Lo voy a escribir a los valores de 4 que le corresponde. Voy a hacer el rango de 5, que prácticamente es el mismo proceso. Al primer 5 le corresponde un rango de 7, voy a abrir paréntesis, selecciono la celda, más al segundo 5 le corresponde un rango de 8, selecciono la celda, cierro paréntesis entre 2 porque se repite dos veces. Listo, entonces voy a ubicar mi valor que tengo y voy a proseguir o a continuar con el rango promedio del valor 6. Listo, hago lo mismo, igual, abro paréntesis, al primer 6 le pertenece un rango de 9, al segundo le pertenece un rango de 10 y al tercero le pertenece un rango de 11. Cierro paréntesis entre 3 porque se repite 3 veces. Doy enter y esto es igual a 10. Reitero, yo aquí lo estoy haciendo lo más sencillo posible, lo más práctico posible, porque la mayoría de mi público tiene conocimientos básicos e incluso conocimientos nulos respecto a cómo funciona Excel. Si tú tienes conocimientos más avanzados y puedes omitir una cantidad de pasos que yo estoy informando, lo puedes hacer. Recuerda que el objetivo de utilizar un software es simplificar la chamba. ¿Listo? Entonces continuamos. El rango para 7, como 7 no se repite, se conserva el mismo rango. Muy bien. Ahora aquí en la técnica lo que voy a hacer es ubicar las técnicas que yo tengo. ¿Cuáles son mis técnicas? A, B y C. Por ejemplo, en el valor 1, busco dónde se encuentra 1 en la tabla inicial. 1 se encuentra en A, es decir, que le voy a colocar en esta columna A. 2 se encuentra también en A, listo. 3 se encuentra en A y a su vez se encuentra también en, ¿dónde más? En C. Entonces voy a ubicarla, muy bien. 4 se encuentra en A y 4 se encuentra también en C. 5 se encuentra en B y 5 se encuentra en C. 6 se encuentra en B, se encuentra en B y se encuentra en C.
7 se encuentra en B. Entonces observamos que tenemos 4 valores para A. Aquí está, verifícalo para que no te equivoques. 4 valores para C y 4 valores para B. Listo, ya he terminado mi cuarta columna. Voy con mi quinta columna. La quinta columna es prácticamente datos por técnicas. Por ejemplo, es una columna similar. La hice porque quería hacerlo paso a paso, pero los datos por técnicas es que aquí vas a colocar tus datos que tenías, a lo que le corresponde cada uno. Por ejemplo, cada uno de los valores que le correspondían a la columna 1. Pero esta tabla tú la puedes omitir, vamos a omitirla para ser más preciso. Rangos por técnicas. Es prácticamente los mismos rangos que les pertenecen a los rangos por promedio. Solo que acá era reescribirlo. Si quiere vamos a copiar para hacerlo paso a paso. Listo. Pero lo puedes omitir, solo tienes que tener en cuenta que te tienes que centrar en tu columna anterior. Lo mismo aquí podemos ubicar los valores y copiarlo, es decir, seleccionar y copiar, pero ese paso a paso lo puedes omitir y te puedes centrar únicamente en la columna, las primeras columnas. Y a mí porque me gusta hacer todo paso a paso. Ahora, la suma de los rangos aquí va a ser igual. Entonces tú vas a seleccionar aquí la sumatoria de los rangos para A, la sumatoria de los rangos para B y la sumatoria de los rangos para C. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Aquí puedo ubicar la sumatoria de rangos para A. Voy a seleccionar igual todos los rangos que le corresponden a A. Es decir, selecciono la celda más selecciono la celda del rango promedio de las celdas que le corresponden al grupo A. Entonces te vas a centrar en esta columna y en la columna anterior. Entonces, ¿dónde más está A? Listo, selecciono la celda. Más, busco mi otra A y selecciono la celda. Y le doy Enter. Ahí me va a dar la sumatoria. Ahora vamos a hacer la sumatoria para B. Vamos a hacer lo mismo, igual, y voy a ubicarme en estas dos columnas, la columna de técnica y la columna de rango de promedio. Entonces tú vas a ubicar, también te puedes ubicar en técnica y en rango por técnicas, da lo mismo. Entonces te vas a ubicar B, y aquí está, selecciono la primera celda, más, ubico otra vez B, selecciono la segunda celda, más, ubico otra vez B, selecciono la celda, más, ubico otra vez B y selecciono la celda. Doy Enter. Muy bien. Y por último, vamos a hacer con C, con la técnica C. Igual, ubico donde está C en esta columna, y al lado, en la columna posterior o anterior, selecciono la celda. Ubico donde está, coloco más, ubico donde está C, y así voy haciendo con cada uno de los valores que yo encuentre de C. Listo. Doy Enter y ahí me da los valores promedio. ¿Por qué hago esto? Porque lo vamos a requerir para aplicar la fórmula de Kruskal-Wallis. Entonces, antes de hacer la fórmula, vamos a identificar nuestros datos. ¿Quién es N? N es la cantidad de observaciones o información que tenemos. Tenemos 12. ¿Por qué? Mira, esto lo podemos rectificar en la columna de rango, que el máximo número es 12. O también lo podemos contar. Si tenemos 4 y 4, ¿cuánto me da en total? Me da 12. R sub A es la sumatoria de A. Entonces voy a seleccionar la celda. Listo, voy a colocar igual y voy a seleccionar la celda. Muy bien. Enter. Lo mismo. R sub B es la sumatoria para la técnica B. Coloco igual y selecciono la celda. Y R sub C, coloco igual y selecciono la celda correspondiente. Muy bien. N sub J es cuántas observaciones hiciste por grupo. Aquí te la están definiendo. Mira, tengo 4 para el grupo A, 4 para el grupo B, 4 para el grupo C, lo que significa que hice una observación de 4 para cada grupo. Ya tengo mis datos completos. Listo. Una vez identificados nuestros datos, vamos a realizar la expresión de la fórmula que tenemos. Entonces tenemos parte 1, parte 2, parte 3. La parte 1 va a ser esta fracción, la parte 2 va a ser la sumatoria y la parte 3 va a ser la resta. Para la parte 1 nos está pidiendo que es 12 entre n que multiplica a n más 1. Pero n es igual a ¿quién? N es igual a 12. Entonces vamos a hacer 12 más 1 es igual a 13. Aquí al ladito vamos a hacer el producto para luego hacer la división. Entonces sería n, que viene siendo eso. N que multiplica ¿a quién? N que multiplica a, paréntesis, n más 1, cierro paréntesis. Eso me va a dar 156. Entonces, aquí en la parte 1 voy a colocar igual, me está indicando 12 entre 156. Listo, voy a darle Enter. Para la parte 2 me está indicando que es la sumatoria. La sumatoria de todos los rangos o los promedios de los rangos por grupo. Es decir, R sub A elevado al cuadrado sobre N sub J. Vamos a hacerlo paso a paso. Abro paréntesis y voy a seleccionar R sub A. Aquí está, R sub A. Como me está indicando que es el cuadrado, lo voy a multiplicar por el mismo. Listo, cierro paréntesis. Entre N sub J, que sería 4. Listo, vamos a abrir doble paréntesis para no tener inconvenientes más adelante. Más, abro nuevamente paréntesis y ahora voy a seleccionar R sub B, que sería R sub B multiplicado por el mismo, R sub B. Cierro paréntesis entre N sub J. Cierro paréntesis nuevamente y el signo más. Abro dos veces paréntesis y ahora voy a seleccionar R sub C, que es R sub C multiplicado por el mismo. Cierro paréntesis entre N sub J y cierro paréntesis. Listo.
Y ahora la última parte sería 3 que multiplica toda esta expresión. Voy a colocar igual 3 que multiplica, abro paréntesis, a n, pero ¿quién es n? N es 12 más 1. Cierro paréntesis y doy enter. Listo, ya tengo las tres partes, los resultados de las tres partes. Y quiero aclarar, si tú eres o manejas Excel a nivel pro, seguramente puedes hacer esta fórmula de una manera más simplificada. Yo lo estoy haciendo paso a paso porque la mayoría de mi público no maneja Excel, no sabe mucho de Excel. Entonces yo trato de explicárselo de la forma más sencilla. Puede ser más extenuante, pero para alguien que no tiene afinidad o no tiene familiarización con el software, le va a resultar más práctico de esta forma. Listo, entonces vamos a continuar. Ahora voy a hacer el producto, es decir, voy a multiplicar la parte 1 por la parte 2. ¿Por qué? Por la jerarquía de matemáticas. Primero resuelvo multiplicación, ya que este es un producto, y luego le resto. Listo, entonces voy a hacer igual parte 1 por parte 2. Enter. Fácil o facilísimo. Ahora, igual, voy a seleccionar ese producto que yo he seleccionado menos el valor que me hace falta y doy enter. Entonces, ese valor 7 va a ser mi h. Ese valor de 7 va a ser mi h, lo que significa que si lo quieres con decimales puedes agregarle aquí en la parte superior si lo quieres con más decimales o con menos decimales. Listo, entonces ahí me da 7,28. Y ahora lo único que me queda es contrastar la hipótesis. Y eso es todo, jóvenes. Si h es mayor que el valor de significancia, ¿qué pasa? Si h es menor que el valor de significancia, ¿qué pasa? Ya en el transcurso de la clase te he explicado las conceptualizaciones y los ejemplos, ya a ti solamente te queda contestar. Y recuerda que si te ha gustado este video, dale like, comenta, compártelo para seguir haciendo clases de este tipo y que pueda llegar a muchísima persona. No siendo más, nos vemos en un próximo video.